la primera de Chile. En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Estimados señores autores, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Carlos Fica Cisterna en este sábado 25 de marzo en nuestro programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar en situación de retiro, que cada sábado a las 11 estamos con ustedes en Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, conversando de nuestro sector y del Chile que vivimos. Y ya en nuestro último programa, en este mes, el mes del aire, en que saludamos a la Fuerza Aérea, y las actividades aéreas que se realizan en nuestro país. Queremos expresar nuestras condolencias a la diputada Gloria Navellán por el fallecimiento de su padre, don Juan José Navellán Fernández, que en paz descanse. Oramos por su eterno descanso y por la conformidad de usted, señora diputada, y de su familia. Invitamos a sintonizarnos en la quinta región, hecho 40 AM 89.5 FM, y también desde cualquier lugar del país y del mundo estamos en internet, en portalesfm.cl. Les repito, en portalesfm.cl. Y el programa además queda grabado en nuestro canal YouTube para que lo puedan compartir. Y también les solicitamos nos dejen sus comentarios y like. Y aprovechen de suscribirse a nuestro canal. Hemos crecido, pero necesitamos el apoyo de todos ustedes. Necesitamos seguir creciendo. Y también el apoyo en redes sociales. En redes sociales estamos, nuestras cosas salen en Facebook, estamos en Twitter y también en WhatsApp. En Instagram también salen a través de otros canales. Nuestra nueva cuenta de Twitter es Multigrem Facil. Repito, Multigrem Facil. Así que para que nos sigan, por favor, y interactúen con nosotros. Al iniciar el programa, saludamos y agradecemos a quienes nos permiten que cada sábado podamos estar compartiendo con ustedes poco antes del mediodía. En primer lugar, a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro de la persona de su presidente, don Marcos Gallardo Pastore. A la Radio Portales de Valparaíso, en la persona de don Mario Salazar. Muchas gracias, don Mario, por vuestro apoyo.
Saludamos como cada semana, con afecto y gratitud, a esos 269 viejos soldados, hombres y mujeres, que están cumpliendo injustas condenas en los centros penitenciarios de Punta Peuco, San Joaquín y Colina 1, y también en algunos otros penales del país. Esperamos que termine de una vez por todas la inhumana persecución judicial y política que hoy existe contra viejos soldados, encarcelando hombres y mujeres de tercera y cuarta edad, y que por las edades y condenas son condenas a muerte, porque de ahí no salen vivos. Una persona, ustedes comprenderán, de 85 años que la condenan a 20 años, no sale vivo. De 90 a 15, lo mismo. Así que esto cada semana recrudece. Como ustedes pueden apreciar, siguen aumentando el número de encarcelados y procesados, y también de mayores edades. También queremos hacer extensivos nuestros saludos a sus esposas y familiares, de quienes siempre estamos preocupados. Esta semana en la historia continuamos con nuestro ciclo, que recordamos acciones que reflejan lo que fue la dictadura comunista de Salvador Allende. El tema de esta semana es el desabastecimiento que sucedía en nuestro país. A raíz de eso, el gobierno de la época debía comenzar a dar explicaciones a la ciudadanía, siendo de esta muchas veces tragicómica, por decirlo de alguna forma. Sobre la agenda de la semana, bueno, está el gobierno y sus acciones. El presidente hoy día está en el exterior. También tenemos ahí teníamos un sexto retiro. Está el tema del litio y la Araucanía. Sobre nuestros temas, tenemos el accionar contra el almirante Merino. Primero fue su estatua y hoy es su fotografía. Muchas organizaciones de retirados de la Armada salieron expresando su malestar. Esta semana no tuvimos reunión Trabajemos Codo a Codo. Lo retomaremos este miércoles. Este miércoles tendremos una muy interesante invitada. Les recuerdo la permanente invitación de ingresar y trabajar con nuestra multigremial nacional de militares y policía. Nuestra razón de ser son la salud, las pensiones y la recuperación del Estado de Derecho, que afecta a militares y policías en situación de retiro. Como cada semana los invitamos a interactuar con nuestro programa. Son bienvenidas sus noticias, sus comentarios y aportes. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavozmg@gmail.com o al fono WhatsApp 569-8193-6540. Hoy nos acompaña nuestro director de la multigremial, don Fernando Palma Trujillo. Bienvenido, Fernando. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, estimados auditores de Radio Portales. Estamos en fines de marzo ya. Increíble como ya han pasado 3 meses de este año 2023. Y como decía Carlos, estamos terminando el mes del aire, el mes de la Fuerza Aérea de Chile, que indudablemente es una institución en la cual la tecnología está muy presente. De hecho, ellos han sido los precursores de que nuestro país haya tenido ya 3 satélites en el espacio, iniciales, pequeños, pero muy importantes para sacar fotografías de todo lo que ocurre en nuestro país y de dónde están lugares más estratégicos. Y también la parte institucional naval, también era el mes de la aviación naval, que cumplió 100 años. Así que mis saludos para ambas organizaciones, una institucional como la aviación naval y la otra a nivel de las Fuerzas Armadas, que es la Fuerza Aérea de Chile. Muchas gracias, Fernando. Veamos qué sucede con nuestros militares prisioneros políticos. Ese tema, Milton Iglesias, que hoy día no nos acompaña, está en algunas otras funciones y él nos envía su comentario. Gracias, Milton, por vuestro comentario. Muy buenos días, Carlos, y a todos nuestros auditores que siguen fielmente el programa Una Sola Voz, sábado a sábado. Nuestros prisioneros se mantienen en 269, pero tuvimos una información que estamos tratando de corroborar, y es que en un penal del norte de nuestro país se encontrarían 3 prisioneros más. Por supuesto, esto es muy serio para nosotros, puesto que deberemos redoblar los esfuerzos
para tomar contacto y poder seguir las determinaciones de algunos ministros, que ya no están respetando la segregación que por ley corresponde a militares y policías que combatieron terroristas y delincuentes anarquistas, exponiéndolos a la venganza delincuencial. Eso a nadie le importa, como tampoco importa que sigan condenando a militares que ya se encuentran cumpliendo condena, aumentando las posibilidades de que mueran en prisión. Por eso ya hablamos de cárceles de exterminio. Ellos no tienen el derecho de la reunificación de condena, y es así como hay algunos que suman más de 1000 años de prisión. Sin embargo, se siguen indultando a delincuentes anarquistas, y pese a la crítica de la ciudadanía, el gobierno mantiene su compromiso cumpliendo el mensaje que en algún momento envió Fidel Castro, al afirmar que las revoluciones se hacen con delincuentes que nada tienen que perder. Por otra parte, el grupo de apoyo ha hecho importantes avances en la tramitación administrativa para operar de cataratas a un policía prisionero sin pensión, que ha quedado virtualmente ciego, gracias a una benefactora que por el momento reservaremos su nombre, y a una clínica que humanitariamente ha acogido la noble misión de tomar este caso en forma muy conveniente para el afectado. Les deseamos mucho éxito. Este mismo grupo se encuentra en una cruzada para obtener una serie de medicamentos para otro prisionero que no tiene los medios para adquirirlos. La agrupación Aviadores por Siempre visitó un penal donde compartió desayuno con un buen número de prisioneros, llevó encomiendas y una bolsa con monedas de 100 pesos para donarlas a los más desposeídos, permitiéndoles mantener comunicación con sus familiares. Carlos, eso es todo por el momento. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, Milton, por tu comentario que nos pones al día. También quiero agregar algunas gestiones que estábamos haciendo relacionadas con el penal de Yumbel. Hemos tenido alguna noticia que esperamos que la tengamos más clara durante los próximos días, pero una de nuestras gestiones a nivel político parece que se habría materializado en el día de ayer. ¿Algún comentario, Fernando? Sí, me parece muy espectacular para toda la gente, para nuestra gente que está injustamente detenida, que todavía hayan buenos chilenos de corazón que estén preocupados y ocupados de tratar de que se haga justicia realmente. Y siempre, todos los sábados, lo decimos, pero yo creo que debe ser permanente. Agradecer a mucha gente que coopera con medicamentos, que lleva algunos alimentos y momentos de alegría a nuestros prisioneros, tanto mujeres como varones, en distintas partes. O sea, hay gente todavía de muy buen corazón que probablemente ni participaron en ninguna actividad del gobierno militar, pero sí están con ellos. Y eso yo creo que debe ser agradecido siempre. Gracias, Fernando. Y también aprovechamos de decirle a nuestros auditores de que si ustedes quieren cooperar, comuniquen con nosotros al correo que dimos, una sola voz mg@gmail, o a multigremial@gmail.com, manifestando su intención, y porque todos los apoyos son bienvenidos, desde tener algún contacto con nuestros camaradas, que eso es cariño, pero también hay algunas otras necesidades que siempre son bienvenidas. Fernando. Sí, quería resaltar de que nosotros tenemos varios detenidos que no tienen pensión, por lo tanto no tienen ingresos, no están trabajando, no tienen pensión, por lo tanto a ellos principalmente va la ayuda de insumos básicos de cepillo de dientes, pasta de dientes, jabón, champú, etcétera, y otras, que es lo que decías tú, del cariño, de repente personas que su familia está lejos y tienen con quién conversar, con quién intercambiar, aunque sea una vez a la semana, de distintos tópicos que lo hace recrearse. Gracias, Fernando. Ahora vamos siguiendo con nuestro programa, veamos qué nos recuerda la historia.
En la historia continuamos con nuestro ciclo que recordamos acciones que reflejan lo que fue el negro periodo 70-73 de nuestro país, donde el tema del desabastecimiento en los estantes del comercio de nuestro país era una realidad. El gobierno marxista debió en esa época comenzar a dar explicaciones a la ciudadanía, siendo estas muchas veces tragicómicas, por decirlo de alguna forma. Ese es el tema que nos recuerda nuestro historiador, el teniente segundo de la Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. En el programa anterior dimos a conocer lo que fue la marcha de las cacerolas vacías que tuvo lugar el día 2 de diciembre de 1971, producto del desabastecimiento de bienes que comenzaba a manifestarse en las estanterías de los supermercados y almacenes de barrio. Las explicaciones de la Unidad Popular acerca de por qué en Chile, sin haber sido asolado por ninguna invasión o guerra, faltaba lo más esencial para comer y vestirse, fueron de corte muy variadas. Allende comenzó diciendo: falta carne, faltan pollos. ¿Saben dónde están? En los freezer del Barrio Alto. También tienen acaparados el azúcar, el aceite y el arroz. Es la nueva forma de complotar de la oligarquía. Es así que las humildes madres de una población periférica pobrísima se quedaban imaginando a perversos seres que acumulaban novillos y decenas de pollos en gigantescas heladeras que llenaban bodegas y alacenas con alimentos, para así conseguir que faltasen a los demás, causando las iras contra el gobierno. Pero esa explicación, en definitiva, fue considerada muy ingenua por los tecnócratas de la Unidad Popular, toda vez que gran parte de ellos provenía de organismos internacionales, como la CEPAL, la FAO o la UNESCO, y quedaban en posición muy inconfortable. Por otro lado, el mercado negro, protegido y dirigido por la Unidad Popular, creó una situación insostenible en las familias chilenas, motivando la protesta femenina y la represión marxista a la misma. En los supermercados y almacenes era frecuente encontrarse con avisos como el de "no hay", colocado en todos los escaparates. Los ánimos estaban exaltados y se veían frecuentes peleas callejeras. Surgió entonces la teoría de que si había desabastecimiento, ello no acusaba menor producción, sino que existía mayor consumo. Lo sostuvo Jacques Chonchol, ministro de Agricultura, y lo enfatizó Carlos Matus, ministro de Economía, al señalar: en el pasado, una cuarta parte de la población, esto es, sobre los 2 millones de habitantes, tenía libertad para morirse de hambre. En las carnicerías es cierto que expendían carne y sin colas, pero ellos no podían entrar. No conocían el sabor de una cazuela ni de un pollo, porque sus exiguos salarios se lo impedían. Matus, que después fue presidente del Banco Central, se caracterizó por firmar los decretos de aumento en los precios y continuar la política estatista y expropiatoria de su antecesor Pedro Buscovich. Por su parte, el ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, que propició las haciendas estatales a las que se opusieron los campesinos, también explicó la escasez. Y ello implicaba, según él decía, porque la gente comía más. Es así que el argumento resultó atrayente, y Allende enfatizó acerca de lo mismo cuando al inaugurar el 6º Congreso de la CUT, la Central Única de Trabajadores, controlada por los partidos comunista y socialista, dijo: falta carne, faltan pollos, porque hay más poder de compra y porque muchos sectores populares que durante generaciones nunca pudieron ver un trozo de carne de vacuno, ahora lo han podido comer, porque el gobierno popular
ha hecho una política de distribución del ingreso que ha permitido a estos sectores sociales comer cosas que nunca estuvieron en la mesa del pobre. No obstante, debemos hacer presente que Allende no fue constante en esta explicación, ya que decía en tal: cuesta hacerles entender a los chilenos que Chile no puede seguir importando todos los años $200 millones en carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite, y menos ahora que somos víctimas del más brutal bloqueo económico del imperialismo. Es preferible que pasemos apreturas, que suframos las colas, pero que mantengamos la dignidad de un pueblo libre y soberano. Es así como entonces pasan a ser las grandes compañías multinacionales y Wall Street los culpables, no el mayor consumo ni la mejor distribución del ingreso. La ITT, la Kennecott, entre otras, aparecen regularmente en los discursos de los jerarcas de la UP. Sin embargo, al hablar ante gente pobre y de rudimentaria cultura, Allende prefería hablar de nuevo de los freezer. Es así que a los campesinos de Hualqui les decía: la gente que tiene más medios es la que sigue comiendo carne, es la que puede comprar y acaparar varios kilos, 40 o 50, si acaso tienen refrigerador grande o freezer, donde la carne congelada puede durar un año o más. Estas palabras las pronunció el 16 de febrero de 1972. Sin embargo, la OIR, Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia, que había distribuido el discurso de Allende a diarios y emisoras, envió enseguida a funcionarios a recogerlo. Lo que se explica porque más de alguien reparó en los dilates presidenciales, ya que ¿cómo explicar que un refrigerador doméstico permita guardar la carne durante un año o más? Asimismo, si el acaparador había ya comprado esos 50 kilos de carne, se suponía que su enorme refrigerador no le permitiría guardar periódicamente cantidades similares. O sea, quedaba ya libre de seguir impidiendo que otros comprasen carne. También Allende gustaba de burlarse de las amas de casa que hacían cola. A los obreros de la industria textil Yarur les expresaba: pero en este caso están más derrotadas las viejitas del barrio alto, porque tienen que hacer unas colas tremendas, tremendas. Sin embargo, no eran solo los habitantes del barrio alto o sector residencial acomodado de Santiago quienes padecían la escasez. Esta afectaba a todo el país y a todas las clases sociales, pero principalmente a los más desposeídos. La situación nos llevó a importar pollos rumanos o el famoso chancho chino, y apareció el pan negro, que utilizaba frecho en vez de harina blanca, el que otrora se utilizaba para alimentar a los cerdos. Todo lo que hemos analizado se vio agravado con la aparición de las siniestras JAP, o juntas de abastecimientos y precios, en los barrios de Chile, buscando sojuzgarnos por el estómago. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Teniente Valdenegro. ¿Algún comentario, Fernando? Sí, yo quería, Carlos, recordar que las JAP fueron normadas e impulsadas institucionalmente por el gobierno de Allende para aumentar el control sobre el comercio y la distribución de los bienes. Fueron redefinidas en varias oportunidades para aumentar la importancia que ellas tenían en nuestra sociedad y tener mayor control sobre ellas, que existían unos comités de vigilancia y de distribución, que eran las JAP, que eran estas juntas estaban altamente institucionalizadas e impulsadas por el Partido Comunista y Partido Socialista como parte de sus tácticas políticas específicas. Es decir, si bien fueron creadas y fomentadas desde el gobierno, no habían sido entendidas de manera unívoca. Para el Partido Comunista, por ejemplo, se trataba de bases de apoyo, mientras que para los socialistas, de gérmenes de poder popular.
Entonces, lo que buscaba el gobierno, la JAP, con la JAP, era establecer una alianza de clase con los sectores medios, esto es, medianos y pequeños comerciantes. Ahora, adivinen cuál fue uno de los principales problemas que tuvieron las JAP y los comités de vigilancia. Problemas internos, básicamente por corrupción, sectarismo y caudillismo. Fueron los principales problemas que tuvieron. Esto me gustaría también hacer, como estamos hoy día. Hoy día estamos, tenemos libertad, tenemos una amplia variedad de productos y precios para elegir y poder consumir. ¿Qué falta entonces? Falta que este gobierno controle de mejor manera la inflación y los precios, y no emitiendo dinero, sino con políticas. ¿Qué política? De crecimiento, porque con crecimiento tenemos inversión. Con inversión tenemos empresas, gente que invierte y da trabajo. Teniendo trabajo, se tienen remuneración y por lo tanto nuestra gente tiene ingresos para poder subsistir. Bueno, y aquellos que por alguna razón estén en falencia, bueno, se aplican políticas de Estado para mejorar con todo eso, con la inversión, creación de empresas, riqueza, el gobierno puede recaudar impuestos, porque si las empresas no les va bien, no generan utilidad y por lo tanto no hay recaudación de impuestos. Y con impuestos que hace el Estado, el gobierno, puede mejorar las políticas de salud, de educación y de seguridad. Y para aquellos que están tienen problemas, ¿no es cierto?, de subsistencia o tienen problemas serios porque no encuentran trabajo, etcétera, políticas sociales en apoyo de ellos. Ahí diría yo que está, una diferencia respecto de que la JAP, el control del Estado comunista y socialista a través de la JAP en los años 70, y lo que hoy día conocemos como libertad. Y en esa libertad de emprendimiento y de inversión, con esa inversión se generan puestos de trabajo, con el trabajo se remunera, esa remuneración a la gente les da ingresos para subsistir, las empresas que les va bien generan utilidades, con esas utilidades el Estado recauda impuestos y con esos impuestos puede hacer las políticas sociales en beneficio de todos nosotros. Gracias, Fernando. ¿Qué diferencia? En ese tiempo no habían cosas de primera necesidad o usted las podía adquirir en el mercado negro a precio exorbitante. Hoy día usted lo que quiera está disponible. Ojalá que se mantenga esta disponibilidad de productos que nos otorguen la libertad de decidir lo que queremos consumir. Yo quisiera hacer un recuerdo también. Yo en esa época, en el 70, yo tenía 9, 10 años. Yo nací el 62. Y recuerdo que mi mamá, de repente yo vivía en Limache, y algún vecino decía, oye, llegó el detergente. Así que mi mamá, cartera y vamos. Y la fila para el detergente estaba en un emporio. Y de repente en otra parte al frente había otra cola de no sabemos de qué. Y mamá me decía, ándate a la cola y a comprar. No, hace la cola nomás. Yo después veo qué hay para poder comprar. O el pan, algo tan básico como comprar, había cola para el pan porque no había mucha harina. Y harina de mala calidad. Y además de afrecho. Yo recuerdo también, hace poco, con algunos amigos de mi hija, que decían, oiga tío, pero resulta de que después cuando se hace el pronunciamiento militar de la magia aparecieron cosas. No fue magia. Por eso estaban las JAP. Las JAP eran acaparadores, eran centros de distribución, por lo tanto ellos tenían muchos alimentos. Y eso se liberó. Y por ahí mismo salía el mercado negro. Claro, y obviamente algunas cosas también tenían el comercio establecido, si no podían, a veces llegaba y le decían, espere que le llegue otra remesa, porque si no podían vender una caja de Omo o el detergente que hubiera en esa época, porque obviamente se producía disturbio, en cambio tenían que llegar 10 cajas para que hubiera suficiente para toda la gente que estaba en la cola. Bueno, siguiendo con nuestro programa, respecto a la agenda de la semana. Bueno, nuestro presidente está en el exterior, está en un encuentro internacional en República Dominicana. Esperamos que no sea como visitas anteriores en que poco nos prestigió. También respecto a otro tema importante, el litio. ¿Estaremos llegando tarde o lo estamos tramitando mucho? Bueno, son temas para conversar de ahí.
También está el sexto retiro, está nueva prórroga del estado de excepción en la Araucanía. También hay otro tema, que el accionar de un alcalde, el alcalde Carter, que en realidad él hace su parte en el combate contra el narcotráfico y es bastante criticado por gente que es fácil criticar, pero el alcalde por lo menos hace lo que él puede hacer para combatir el narcotráfico. Y también queremos hablar también algo del proceso constitucional. ¿Algún comentario de estos temas que te interesan, Fernando? Varios, mira, del alcalde me quedó lo último de Carter, porque siendo un alcalde, me parece que hay que ver que es bien intencionado primero. Él dice, yo cómo puedo aportar en nuestra guerra, porque debe ser una guerra que tenemos contra el narcotráfico y sus consecuencias, que serían los sicarios, los asesinatos que están ocurriendo, las tomadas de vuelta de la droga. El envenenamiento de la gente. Y el envenenamiento de nuestra juventud. Por lo tanto, me parece que aunque sea, muchos detractores de él dicen que es echar una gota de agua en el océano. Efectivamente puede ser visto así, pero tampoco podemos enrostrarle a un alcalde que haga una política nacional. Él está viendo en su comuna. Por lo tanto, lo que está dando es una señal de decir, ¿sabe? A mí se me ocurrió esto. Pueden haber otras ideas para hacer cosas que vayan en directo contra el narcotráfico, y a él se le ocurrió. Entonces, yo creo que todos nuestros alcaldes y nuestras autoridades deberán ser propositivas, es decir, veamos qué otras cosas podemos hacer y no nos quedemos con la chimuchina. Es decir, yo, el alcalde lo escuché el otro día y me hizo mucho sentido decir, mire, ¿qué pasa con un carabinero que está controlando el tránsito en la ruta 68? Ese carabinero no va a evitar que muchos conductores anden a alta velocidad, pero basta con que detenga a uno y vea muchos conductores y que le está cursando una infracción para que muchos otros al menos bajen el pie del acelerador. No evitó que cientos anden a alta velocidad, pero sí hizo que disminuyeran por lo menos esa velocidad y se acercaran a la máxima, que es 120. Eso yo creo que es lo que es valorable de este alcalde, que no lo conozco y no puedo decir de que yo soy un seguidor de él, no, pero me parece sensato y me parece adecuado a nuestros tiempos. El que hace algo, brindémosle al menos una palabra, decir, oye, bien, trata de hacer, y al resto, en vez de mirar, decir, ¿qué puedo hacer yo? Y me parece que ese es el dedo en la llaga que él ha puesto, que los otros alcaldes que pudiendo hacer lo mismo o algo parecido, no están haciendo nada, solo criticando o mirando para otro lado. Sí, tienes razón. Fernando, ¿qué opinas del tema del litio? Mira, el litio yo creo que en parte también lo dijiste, podemos llegar tarde. Una inversión para producir litio o extraer el litio no es una inversión que se haga de un año para otro, considerando además de que existe una serie de barreras medioambientales que hay que tener en cuenta. Entonces no es que se haga un decreto y digan vamos a producir, vamos a instalar, porque son del Estado muchos terrenos o lugares, los salares, su principal el salar de Atacama. Entonces, no es eso. Y además, que igual que no nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó con el salitre, que hubo una potencia extranjera que dijo, encontró otra manera de producir y hizo un salitre sintético. No hay que ser cosa de que todas estas baterías con litio, etcétera, se hagan con otros productos. Entonces yo creo que hay un problema ideológico aquí de decir, tiene que hacerlo solamente el Estado y los privados no. La ministra dijo, no podemos hacerlo solo, tiene que ser con ayuda, y casi la crucificaron en comentarios de que cómo se le ocurría hacer semejante estupidez, decir que los privados también podían participar. Respecto del presidente que anda en el extranjero, me parece que Bolivia está haciendo un chantaje, y me parece que en política exterior no debería ser así, y en política exterior los dichos de un presidente deben ser contrarrestados por la opinión del otro presidente, porque en política exterior los comentarios quedan y son base jurídica para posteriores demandas, lo que sea. Por lo tanto, me parece que el presidente no puede quedarse callado con lo que dijo el presidente argentino, de que nuestra justicia está contaminada y no perseguía a los malos. Y Bolivia, que está chantajeando, dice, yo estoy de acuerdo, hagamos esto, pero
salir al mar. Y si no, no conversemos nada. Me parece que eso es un chantaje que no debe ser permitido. Y el gobierno debe apurarse en definir qué es lo que va a hacer con nuestras reservas de litio. ¿Producirla sola o con apoyo de privados? Sí, pues el año pasado los mayores recaudaciones de empresas de recursos para el país vinieron del litio, fueron más altos que los del cobre. Y respecto a la producción mundial o reserva, más del 60% de las reservas están aquí, están entre Chile, Bolivia y Argentina. Siendo el más fuerte Bolivia, que tienen algo cercano a un 30%, nosotros tenemos un poquito más del 20% y Argentina un poquito menos. Pero hoy día el mayor productor del mundo, alguien que tiene un 7% de las reservas del mundo, como es Australia. Y nosotros entonces pongamos la patita en el acelerador y seamos un poquito más serios y trabajemos con eso. Alianza con los privados y confiar en que los privados son los que cuidan su plata, hacen su trabajo y hacen su trabajo bien. Bueno, nuestro programa, el tiempo es corto, así que vamos a hablar algo del proceso constitucional. Recibimos el comentario de nuestro amigo, abogado y muchas veces panelista acá de semana a semana, don Gonzalo Ibáñez, que se refiere a la hostilidad a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Bienvenido, Gonzalo. Hostilidad a las Fuerzas Armadas de orden y de seguridad es la que sin duda manifiestan el gobierno y los partidos que se alinean detrás de él. El hecho de haber negado a esas fuerzas un capítulo propio en la Constitución no fue solo un error o una inadvertencia. Lo pudieron corregir y no quisieron. Fue un incidente que dejó a la vista una vez más la profunda animadversión que sienten el gobierno y sus partidos de cara a las Fuerzas Armadas de orden y de seguridad. Animadversión y hostilidad que ya se ha manifestado sobre todo por la falta de respaldo del gobierno al actuar de esas fuerzas, especialmente cuando se trata de Carabineros. El solo hecho de enjuiciar y culpar a funcionarios de Carabineros por su acción destinada a resguardar los derechos de las personas frente a las agresiones de vandalismo y terrorismo es clara manifestación de cuán grande son esa hostilidad y esa animadversión. Los motivos que las provocan son conocidos y sin duda tienen mucho que ver con la intervención que esas fuerzas hicieron hace 50 años poniendo término al intento de someter a Chile a una dictadura marxista. Nunca se las han perdonado, lo cual se entiende porque visto los acontecimientos posteriores, lo sucedido el 11 de septiembre de 1973 fue decisivo para que el comunismo comenzara un proceso de declive a nivel mundial. La derrota del marxismo en Chile impidió que esa ideología se apoderara del continente americano. Con este en la mano, ella hubiera terminado por conquistar el mundo. Chile fue así decisivo para que el marxismo sucumbiera 16 años después. Constituyó el comienzo de un declive que concluiría en 1989 con la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento de los regímenes socialistas en casi todas las partes donde era hegemónico. Esa derrota los marxistas no la pueden olvidar y por eso su afán de vengarse de nuestras Fuerzas Armadas y de orden, tratando de intervenirlas para convertirlas en dócil instrumento de sus propósitos. Fue, por ejemplo, lo que se intentó en ese proyecto aberrante redactado por la pasada Convención Constitucional, ampliamente rechazado el 4 de septiembre del 2023. Pero es un afán que perdura, sobre todo ahora, durante este año, cuando se cumplen 50 años de esa intervención militar. Ciertamente el país quiere dejar atrás una historia que es lejana, pero la obsesión marxista nos obliga a permanecer alerta. Hoy, de cara a la tarea de redactar un nuevo proyecto constitucional, la decisión de custodiar la esencia de nuestras Fuerzas Armadas de orden y de seguridad, de acuerdo con lo que ha sido la larga tradición chilena, de asegurar su preparación y equipamiento y su independencia de los vaivenes políticos, es esencial. Esas fuerzas son la columna vertebral de la patria y deben continuar siéndolo. Ese y no otro es mi compromiso como candidato independiente E20 del Pacto Chile Seguro en la región de Valparaíso. Muchas gracias, Gonzalo. Respecto a nuestra semana, el tema principal es el ataque a la figura del almirante Merino.
Un gran patriota, un marino de excepción y un visionario estadista que se la jugó por salvar a Chile, siendo un pilar del pronunciamiento militar y después un pilar del gobierno, y desde ahí encabezar grandes transformaciones. Bueno, el mundo naval en situación de retiro reaccionó manifestando su sentir. En primer lugar, quiero compartir con ustedes una declaración de la Cámara de Capitanes de Navío, una declaración pública, la voy a leer. Hay un personaje con increíble capacidad de llegar a los medios de comunicación, manejo de asuntos jurídicos y probablemente buen respaldo económico, que solo se representa a sí mismo y a un minúsculo grupo de resentidos, que en los últimos años ha dedicado a atacar y perseguir con saña la imagen de nuestro almirante José Toribio Merino Castro. Situación que no solo tiene explicación ideológica, sino más bien psiquiatra. ¿Por qué? ¿A quién le hace daño que la Marina, en uso de sus atribuciones y tradiciones que le son propias, le haya puesto el nombre de quien fuera por mucho tiempo su comandante en jefe a un buque de apoyo logístico especial que a poco andar hubo que ser dado de baja por su antigüedad? ¿A quién le hacía mal que en el antepatio del Museo Naval, ex Escuela Naval del Cerro Artillería, se erigiera un monumento a quien, habiendo egresado de esas aulas y creado el prestigioso Museo Naval y Marítimo, estuviera a la vista de las nuevas generaciones de marinos y de los civiles que visitan su obra? ¿A quién más le puede molestar psicológicamente que la Armada mantenga cuadros y fotografías del almirante en recintos restringidos, junto a otros comandantes en jefe de la Armada que sirvieron el cargo antes o después de él, y para prohibirlos haya logrado un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, que, dicho sea de paso, afirma que en el periodo en que fue integrante de la Junta de Gobierno se cometieron delitos de lesa humanidad, en circunstancias que esos delitos no existen en Chile, sino hasta después del año 1997. ¿A quién incomoda que los viejos marinos que servimos con él y gran parte de la ciudadanía que con gratitud los recordamos, mantengamos el más alto respeto y cariño por su figura de nuestro gran almirante, que a pesar de las contingencias propias del tiempo anterior y luego posterior al nefasto gobierno de Unidad Popular, condujo a la Marina por el rumbo de la rectitud y grandeza que mantiene hasta hoy, y que, entre otras grandes obras, recordamos su visionaria y señera tenacidad por proyectar Chile hacia el poniente, como ya lo es hoy, con su consigna "El Pacífico será el Mare Nostrum" del 2000, y su vital participación en la creación del primer equipo económico PROS 73 que nos sacó de la pobreza. ¿Cómo no reconocer su firme y decidida actitud frente al inminente combate naval que se nos dejaba caer en la Navidad del año 78, cuyas instrucciones para la disposición de batalla cumplía con arrojo por nuestra escuadra hicieron retromarchar a toda la flota enemiga, y con eso se evitó una guerra? Es una maniobra tendenciosa y rastrera. Podrán prohibir su imagen pública, pero no lograrán jamás borrar del noble recuerdo presente en el corazón leal de los marinos de siempre y de los chilenos bien nacidos todo lo que hizo por Chile, sobre todo en este año en que recordamos que pasarán 50 años desde que con serena firmeza y valiente actitud él encabezó la iniciativa de rescatar el país del caos que se encontraba. Almirante José Toribio Merino Castro, con vuestro ejemplo siempre presente. Esto está firmado por Alejandro Armstrong de Aguirre, capitán de navío, jefe de la Cámara de Capitanes de Navío. También queremos compartir con usted una declaración de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro. Fernando, ¿la puedes leer, por favor? Sí, para esta agrupación, este fallo no tiene otro propósito que no sea ocultar a la opinión pública la historia real de Chile. Además, que carece de imparcialidad jurídica y vulnera el derecho natural que tiene cualquier institución y sus integrantes en cualquier parte del mundo a honrar la memoria de quienes son considerados por amplio consenso de sus integrantes como una figura relevante y ejemplar. En tal sentido, la Asociación de Oficiales en Retiro de la Armada de Chile, por aclamación de sus socios en asamblea, adjudicó al almirante Merino el título de socio ilustre, como reconocimiento a su vasto aporte al desarrollo y progreso del país y de la Armada de Chile, fundamentado en al menos en los siguientes aspectos. El almirante Merino dio un decidido impulso al incremento de la cultura marítima, de la que se beneficia el país en su totalidad, ejemplarizando en la transformación del antiguo Museo Naval en el actual Museo Marítimo Nacional en la década del 80.
cuando cambió de nombre y obedeció la transformación de esa valiosa tradición naval hacia una cultura marítima. Su personal compromiso lo llevó a decretar el mes de mayo como el mes del mar, acercando a todos los chilenos sin distinción a conocer y a hacer del medio marino una de las principales fuentes para el desarrollo económico, social y cultural del país. Bajo su mandato, la Armada de Chile alcanzó un crecimiento exponencial en el desarrollo de capacidades estratégicas relacionadas con la construcción naval, la operación de sus buques, la mantención de sus sistemas de armas y la logística, ganando el respeto internacional. En su calidad de comandante en jefe de la Armada, merece el más amplio reconocimiento de todo nuestro país por su visión estratégica y la conducción de las fuerzas navales durante el conflicto con Argentina el año 1978, que casi nos llevó a una guerra. Fue el precursor de la actualización de la ley de navegación que contribuyó sustancialmente al incremento del tonelaje y al robustecimiento de la marina mercante chilena para el comercio exterior y nuestro cabotaje. De acuerdo a la información existente en todas las fuentes oficiales del Poder Judicial, no existe un solo juicio en que el almirante Merino haya sido condenado por delitos de lesa humanidad. Fundamentar sobre la base de un delito no cometido y sin juicio de por medio es cosa cercana a la barbarie. No es posible que Chile continúe con una justicia basada en criterios políticos por sobre el ordenamiento jurídico que el país se ha dado a lo largo de décadas de trabajo legislativo. Más allá, si pueden o no gustarnos las leyes, ahí están, promulgadas, publicadas y deben ser cumplidas. Cabe recordar por todos los ciudadanos de este país que con motivo del fallecimiento del almirante José Toribio Merino Castro, el 30 de agosto del año 1996, el presidente de la República de la época, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, decretó duelo oficial por 3 días, reconocimiento más que suficiente a su persona en los días en que Chile vivía una auténtica democracia. Firma Marcos Gallardo Pastore, presidente de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro. También desde el mundo civil queremos leer una declaración que la hizo Gonzalo Ibáñez, nuestro panelista habitual de estos días. Ha sido objeto de un nuevo vejamen. Una disposición del tribunal ha ordenado que sus retratos sean retirados de todas las reparticiones de la Armada Nacional. Como hace un tiempo, fue ordenado retirar una modesta estatua que los recordaba a la entrada del Museo Naval y Marítimo de Valparaíso. La sed de venganza del comunismo criollo no se satisface con nada. Es que la acción de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en el año 1973 fue decisiva para rescatar a Chile de la opresión de una dictadura marxista, pero también lo fue para evitar que todo el continente americano siguiera el camino de Cuba. Más importante, ese día marcó el comienzo del derrumbe del comunismo a nivel mundial y que culminó el año 1989 con la caída del muro de Berlín. Y detrás de todo esto está la figura del almirante Merino. Nunca le podremos agradecer de manera suficiente lo que hizo por Chile. Hoy lo recordamos, sobre todo cuando estamos a meses de que se cumplan los 50 años de los sucesos de 1973. De nuestros corazones, su figura no podrá ser retirada. Esto firma Gonzalo Ibáñez Santamaría. ¿Algún comentario, Fernando? Yo creo que las 3 declaraciones que hemos leído son suficientes para formarse, para la gente que no vivió esa época, formarse un cuadro general de que el almirante Merino fue un ciudadano de este país que escuchó lo que decían las instituciones. Recordar que la Cámara de Diputados declaró inconstitucional, o que se había salido de la Constitución el gobierno, que casi todas las fuerzas, la sociedad toda pedía una intervención, y el almirante Merino escuchó y consultó y dijo hasta último minuto que las Fuerzas Armadas no debieran involucrarse en soluciones políticas, que los políticos tenían que resolverla. Y hasta que se dio cuenta que los políticos no eran capaces de resolverla, y por lo tanto aceptó el desafío de que era necesaria una intervención de las Fuerzas Armadas. Y para eso, ¿no es cierto?, conversó con el general Pinochet y juntos vieron que la única salida para que nuestro país no cayera en las garras del marxismo y se convirtiera en una segunda Cuba tal vez, dio el paso decisivo. Y ese paso es el que no le perdonan. Eso. Gracias Fernando. El almirante Merino está en el recuerdo
de todos los chilenos, como hemos visto una reacción masiva en redes sociales sobre esta situación que ocasionó una persona que no representa a nadie. Un último comentario, Carlos. Cuando en esta nueva etapa constitucional se está hablando de que el Poder Civil debe estar, o las Fuerzas Armadas debe estar subordinada al Poder Civil, siempre ha sido así. Y un recuerdo, cuando gobernaba Allende, él designó a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas para que ocuparan puestos de ministerio. ¿Y por qué lo hacían? Porque estaban subordinados al Poder Civil. Siempre ha sido así. Gracias, Fernando. Esta semana no tuvimos nuestra reunión que Multigremial invita a trabajar codo a codo, pero la próxima reunión es este miércoles 29. Ese día esperamos que nos acompañe la columnista y doctora en ciencia política, Vanessa Kaiser, quien ya está en otras ocasiones con nosotros. Están todos cordialmente invitados y es de vital importancia estar informados, trabajar y trabajar unidos. Esto está difícil y debemos defender a nuestra patria. Les recuerdo también visitar nuestro canal YouTube, donde están gran cantidad de nuestros temas que hemos desarrollado. Lo otro que querían contarles, que contar de este martes, vamos a tener un programa semanal referido con el tema de los militares procesados políticos, en el canal de Arturo Grandón. Así que la idea es presentar lo que está sucediendo para que nuestra gente esté informada realmente. Bueno, ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero compartir con ustedes el comentario semanal de nuestro presidente, don Pedro Bea. Bienvenido, don Pedro. Estimados amigas y amigos de Radio Portales, hace ya un largo tiempo que vivimos en caos y no visualizamos quiénes o qué institución de la República se encuentra en condiciones de llevar el país a una vida normal. Como señala en un periódico el abogado Gerardo Varela, el problema de la calidad de la educación lo solucionaron desfinanciándolas. El problema de la delincuencia, indultando maleantes. El problema de inversión, lo quisieron arreglar castigando el ahorro. El del crecimiento económico, lo quisieron resolver aumentando los impuestos. El problema de la salud pública, lo quieren arreglar quebrando la salud privada. El problema de la productividad laboral, lo quieren arreglar bajando la jornada a 40 horas. Termina el abogado Varela señalando que nadie diga que somos un país pobre, somos un país realmente muy mal administrado. Por nuestra parte, podríamos agregar que, además de flojos, somos irresponsables al haber elegido un presidente que a todas luces nos da el ancho para ejercer tan altas funciones, acompañado a su vez de una camarilla de ignorantes incapaces de comprender qué significa administrar y guiar un país, pero que sin embargo sí conocen en profundidad el arte de destruir. Saben a la perfección cómo destruir la economía y las relaciones internacionales. Desconocen, porque son iletrados, la importancia vital que tienen los acuerdos económicos con otras naciones y tratados comerciales con grandes potencias. No escatiman esfuerzo por destruir la niñez y la juventud, tratando de hacerlos aceptar como normal, lo que es inmoral o degenerado. Destruyen las pensiones a sabiendas que en un par de décadas dicho problema afectará severa y probablemente sin solución a las familias. Hoy las emprende contra la salud privada, a sabiendas que al quedar la población sin salud privada ni estatal, originará estallidos de violencia que probablemente no podrán controlar. El Parlamento, por su parte, pareciera que no tiene energía. Ven pasar los acontecimientos y poco o nada hacen por detener la marea roja que nos llevará al hambre y a la miseria. La justicia, como hemos dicho muchas veces, no es independiente. Los odios, los rencores, la ideología y los resentimientos pareciera que guían sus resoluciones, dejando en mal pie una noble progresión que solo debiera ser ejercida por los nobles, los valientes y personas dispuestas a dar la vida por el triunfo del bien y la verdad, luchando incansablemente porque la luz de la justicia brille en todas partes, guíe los pasos de todos y proteja a la gente de bien. No es así Chile, desgraciadamente. Habitualmente denunciamos la injusta persecución que la justicia materializa contra militares y policías que en la década del 70 el Estado de Chile los envió a proteger bienes públicos y privados y a oponerse al destructivo y alevoso accionar de extremistas y guerrilleros. A estos héroes del 73 los condenan a como dé lugar, utilizando un sistema procesal eliminado el año 2005 por obsoleto, e incluso empleando ficciones jurídicas, en castellano puro amigos, empleando mentiras para condenar. Hoy,
una corte de apelaciones las emprende contra la respetada figura del ex comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta de Gobierno, almirante José Toribio Merino Castro, patriota que no tuvo dudas en exponer su vida y la de su familia para salvar a Chile del marxismo totalitario. No podemos olvidar que cuando los que éramos jóvenes en 1973 no sabíamos cómo encauzar nuestra frustración al ver cómo se destruía la patria y de paso a nuestras familias, instintivamente supimos apreciar que sí existía un líder verdadero, el cual, un 10 de septiembre de 1973, seguimos ciegamente, aun cuando en ese momento el almirante Merino no era comandante en jefe de la Armada, y lo seguimos y cumplimos sus instrucciones de almirante a grumete, pues confiábamos en su capacidad personal y profesional, su amor a Dios, la patria y la familia. Los que fuimos parte del pronunciamiento militar, no tengo duda que le debemos la vida, pues el Partido Socialista había intentado infiltrar a la Marina, convenciendo marineros mínimamente ilustrados en derecho constitucional de la conveniencia de apreciar a quienes se les opusiera y a tomar el control de buques, reparticiones y empresas navales. La historia mundial nos enseña qué aconteció en otras latitudes en similares circunstancias. En la Guerra Civil Española, por ejemplo, el 82% de los oficiales embarcados fueron muertos por las pandillas socialistas, comunistas y anarquistas que ostentaban en ese momento el poder. En mi caso personal, doy las gracias al almirante Merino por encontrarme hoy con vida y haber disfrutado durante 50 años de mi esposa e hijos y hoy de mis nietos. Al cumplirse casi 50 años de vida en libertad, a esos exmarineros que se autodenominan constitucionalistas y que fueron apresados antes que intentaran asumir el control de buques y reparticiones, les aseguro desde esta radio: nada sabían ustedes de Constitución el año 73. Nosotros, los instructores de varios de ustedes, en la escuela de grumetes les enseñamos principios y valores, que el baño era diario matutino, el amor a la patria y a sus símbolos, el amor a la belleza y a la verdad, el compañerismo y el aprecio por sus compañeros de profesión. Deben sí tener la certeza que probablemente le deben la vida al almirante Merino. En una verdadera dictadura, y como ha sido habitual en otros enfrentamientos que han acontecido en el mundo, a ustedes los habrían fusilado el 11 de septiembre antes del mediodía, y eso no les aconteció. Felizmente, un gran señor regía los destinos de la Armada en ese día y fijaba el rumbo a seguir, lo que finalmente, y a lo largo de los años, gracias al esfuerzo e inventiva de civiles y militares, Chile renació de las cenizas, llevó el progreso y bienestar a su pueblo y se puso a la cabeza de los países de América. Gracias, almirante Merino. Usted fue un gran faro y guía y continúa siendo faro y guía para Chile y los chilenos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. ¿Algún comentario, Fernando? Sí, me parecen las palabras de nuestro presidente espectaculares respecto de la figura del almirante Merino, institucionalmente. Pero como estamos en un programa un poco más de situaciones actuales, debo resaltar que en el área política el almirante Merino fue el que abrió nuestro comercio y que fue el que le dio dinamismo económico para el progreso que hoy día tenemos. Así que ahora aprovecho de despedirme, de desearles a todos muy buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Gracias, Carlos. Gracias, Fernando. Gracias también a nuestro historiador y a nuestros panelistas virtuales. Les recuerdo visitar nuestro canal YouTube y compartir nuestros temas, partiendo por la mesa familiar de los días domingos, el círculo, el club y los amigos. Es importante difundir y defender nuestros temas. Gracias, almirante Merino. Gracias a usted, fue un gran faro, como dijo nuestro presidente, y un guía para todos los chilenos. Recordar la invitación este miércoles 29 que trabajemos codo a codo, conversaremos con una mujer brillante como Vanessa Kaiser. Los esperamos e inviten a sus familiares. Agradecemos vuestra sintonía y nos volvemos a encontrar el próximo sábado 1 de abril. Tengan ustedes muy buenas tardes.
En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.